Bueno, bienvenidos todos a la primera sesión del seminario de procesamiento del lenguaje natural. Nuestro primer expositor es Johan García de Quantil. Bienvenido, Johan, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Johan nos va a presentar una charla llamada Introducción a los modelos estadísticos y composicionales del lenguaje. Adelante, Johan. Vale, muchas gracias, Gibi, por la invitación. De nuevo es, digamos, mi oportunidad de introducirlos en un tema que hasta ahora está, digamos, empezando a implementarse, que tiene digamos, una idea muy estructural, muy interesante teóricamente y que poco a poco se ha abierto paso a ser práctica e implementada. Entonces, bien, quiero contarles un poco de cuál es la diferencia entre un modelo composicional del lenguaje y un modelo estadístico y cómo podemos como reconciliar esas dos visiones. Es un poquito, voy a empezar por lo que es tal vez más raro dentro de el mundo del aprendizaje de máquinas, pero que tal vez es más común y usual para pues la mayoría de asistentes como matemáticos, y es esta idea de que el significado se compone, que a partir de pedazos pequeños puedo determinar el significado del todo a partir con sus relaciones. Luego voy a hablar un poco de esta contraparte estadística, en inglés la palabra que usa es distributional, y es un poco de hacer este conteo de las palabras en el contexto y tratar de extraer el significado de una palabra o un texto a partir de eso. Y por último, pues la idea es tratar de contarles cómo se puede, digamos, hacer un pegue entre esas dos perspectivas. El pegue, por supuesto, se expresa muy limpiamente en lenguaje de teoría de categorías, pero pues, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Entonces, empiezo un poco porque es esta idea que el lenguaje es composicional. Es composicional, está hecho la definición de la RAE, y es que es el significado de una expresión se forma a partir de sus componentes y de las relaciones estructurales que se establecen entre ellos. Digamos que es una idea que viene desde Frege, de, de cómo se forma el lenguaje a partir de unas componentes básicas, y que lo que sucede es que el significado del todo es como la suma o la interacción del significado de las partes bajo las relaciones estructurales. Y dice, ok, si podemos entender oraciones que nunca hemos oído antes, es por eso. Es que el lenguaje natural sea composicional, es la razón por la que no hay necesidad de tener un diccionario para frases. Nosotros buscamos qué significan las palabras y las frases más o menos las armamos a partir de esos significados. ¿Cómo podemos formalizar un poco eso? Pues desde el punto de vista lingüístico estamos hablando de la gramática, pero desde un punto de vista un poco más práctico, hay dos herramientas de procesamiento del lenguaje natural relativamente desarrolladas y casi que bien estándar, y una es para etiquetar qué parte de una oración estamos, y la otra es para, que viene inclusive más de los lenguajes formales, analizar el contenido, lo que llaman un parser, tratar de determinar cómo formo ese contenido. Entonces tengo el ejemplo gramatical de cómo se ve esta frase, John se comió la pizza con un tenedor.
Quería fijarnos que el tagger un poco lo que hace es que reconoce a John como un sustantivo, un nombre propio, inclusive lo pone como una noun phrase, una frase con sustantivo. Reconoce que aid es una forma de verbo, que esto es se me olvida en español, un artículo determinado, pizza es otro sustantivo, with es una preposición, esto es un artículo determinado y esto es un sustantivo. Entonces, digamos que esa es la tarea de etiquetar. Y el parser lo que hace es darle la estructura y decir cómo yo voy componiendo, formando pedazos más grandes a partir de lo que tengo. Si yo tengo un artículo y un sustantivo, formo lo que llaman en inglés un noun phrase, una frase que actúa como sustantivo. Si yo tengo una preposición y una frase que actúa como sustantivo, pues esto lo puedo considerar como una frase preposicional, un complemento. Y entonces aquí es lo que tenemos que el verbo tiene un complemento directo y que es la pizza y digamos que un complemento indirecto que es que se la comió con un tenedor. Y cuando yo uno el sujeto con el verbo, pues tengo lo que es una frase bien formada. Eh, eh, Son dos tareas para los que, a pesar de que hay muchas opciones para, para la definición y la formalización de qué es una gramática, estas herramientas para etiquetar y procesar, analizar, digamos que tienen un buen desarrollo, inclusive en librerías súper conocidas como NLTK, si trabajas en Python. Algo importante es que esto puede tener otras formas. La gramática no es tan rígida como, digamos, que unas leyes de lógica formal. Y yo podría pensar en vez de que la pizza con un tenedor, pensar en una pizza con piña. Y entonces el parsing cambia completamente, porque aquí lo que hay es que la frase proposicional se vuelve dependiente de con este sustantivo formarían aquí tengo un noun phrase que sería el que se une con una pizza y forma el objeto directo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que en este caso la pizza con anchoas es el objeto en el que va, con piña o con anchoas es el objeto en el que recae la acción. No es un complemento instrumental. Y el significado, digamos, cambia por esa estructura. Solamente por eh, resumir o, o decir, esta tarea no es completamente trivial y completamente mecánica, sino que hay algo que aprender, digamos, y que hay algo que se decide no por la forma de los objetos, sino por la estadística, no, o por otro criterio, por el entendimiento del contexto de cuál es la palabra. ¿Dudas o algún comentario? No, todo bien. Listo. Voy a pasar ahora a algo, una manera muy formal y matemática de entender una gramática. Esta es una idea de John Lambert, más o menos de los 60, pero la forma de esto es más o menos de los 2000. En 2008 hay un librito, 100 páginas, súper chévere, que se llama From Word to Sentence, y que él explica muy para lingüistas
¿Qué es esta estructura de pregrupo? Un pregrupo es algo que es un orden y es un monoide y tiene duales, adjuntos inversos, pero para un solo lado y que no son de igualdad, sino con el menor igual. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos como la opción de multiplicar, pero cuando yo multiplico por el dual a la Johan, izquierda, Johan, hay gente que está intentando entrar, eh, creo. aquí ya lo vi. Leo. Sí, sí, sí. Johan, una pregunta, ¿usted no tiene la opción de poner de coanfitriona a Gibi o coanfitriona a Felipe? Tal vez. Dice que el anfitrión es Gibi, pero tal vez. No, no está. No hay problema, yo creo que pues, Ahora lo miramos. vale, si continúa y Listo. Eh, la idea, digamos, clave o rara acá, es que cuando yo multiplico por el inverso no me da 1, sino que me da algo que es menor que 1 si multiplico por el lado correcto y mayor que 1 si multiplico por el lado incorrecto. Y esa es, digamos, la gracia un poco de las adjunciones. Pero quiero quedarme muy en el sentido gramatical, tratar de no enredarlo. Es una manera de construir pregrupos, como cualquier monoide o cualquier cosa en la que usted tiene operaciones y concatena, es construirlos libres. Es decir, que sus objetos son unos objetos básicos. Digamos aquí que vamos a decir el sujeto, el objeto directo, un nombre, una oración, un verbo en presente o en pasado. Y todos los objetos son como listas, palabras formadas en ese vocabulario, con esas listas de esos tipos básicos. Tengo aquí un par de ejemplitos para que se entienda un poco qué es lo que pasa. Los más difíciles de todos los tipos gramaticales bajo esta lógica son los verbos. Un verbo transitivo es un verbo que espera un objeto a la izquierda y espera un sujeto a la derecha, al revés. Un sujeto a la izquierda y un objeto a la derecha. Entonces, por tanto, su tipo sería, eh, como este es un verbo que está conjugado para la tercera persona, espero a alguien que sea sujeto, pero de tercera persona a la izquierda. En medio, que tengo que es realmente una sentencia, una oración en presente. Y a la derecha tengo que estoy esperando un objeto. Aquí está ella, que sirve de objeto, y he me sirve de sujeto. Entonces, cuando digamos que aplico la reducción, y es esta cosa de que como multipliqué por el lado correcto, lo tengo que es menor o igual que 1, y este también lo multipliqué por el lado correcto, entonces es menor o igual que 1. El tipo reducido es simplemente el tipo S1, que por aquí decíamos, ok, todas las sentencias pues pueden ser igual todas menores que una sentencia correcta. Entonces, la misma estructura tiene la segunda frase. Eh, bien, creo que hay una pregunta. Sí, lo que pasa es que yo no estoy entendiendo la idea de la desigualdad, o sea, estoy confundido, la verdad.
en esa parte del grupo ordenado. O sea, no entiendo cómo la relación entre eso o sea, no entiendo, por ejemplo, qué significa el uno, qué significan las desigualdades en este caso. O sea, como que no logro conectar aún las piezas, estoy confundido. Ok, la desigualdad, el significado gramatical es que corresponde a ese tipo. Lo que queremos hacer es taguear cada palabra con un tipo, y cuando yo uno una palabra de un tipo con palabra de otro, obtengo un tipo nuevo. Entonces, uno una palabra que es del tipo pi3 con esta otra palabra de este tipo, entonces me queda del tipo pi3 por pi3 a la izquierda por ese 1 por o a la menos 1. Pero la idea es que ese tipo complejo lo puedo reducir. ¿Mediante qué? Mediante la desigualdad. Y es como multiplique por el lado correcto, yo puedo de alguna manera simplificar. Y por eso estos links que aparecen acá significan que yo los estoy simplificando. De tal manera que el tipo que me quedó es una oración que está esperando un objeto a la izquierda. La idea de todo eso al final, digamos, es que cada oración es de su tipo y de todos los tipos mayores que él. Entonces, cada oración no es cada expresión. Si quiero explicarme un poquito mejor, una expresión puede ser una oración en pasado, pero pues también es una oración. Un nombre también puede funcionar como sujeto, o un nombre también puede funcionar como objeto. No sé si está más claro ese punto. ¿Qué significa que una expresión sea menor o igual que 1? De nuevo, la idea es que una expresión tiene un tipo, pero su tipo puede reducirse a cualquier tipo que sea más grande que él. Esa es la intuición. Sí, pero el 1, ¿qué significa? El 1 es el tipo que va a tener todo. Cualquier conjunto de palabras va a tener tipo 1. Porque va a ser el máximo, no, no necesariamente es el máximo, pero Cualquier digamos oración, que es un tipo medio vacío. cualquier oración bien formada o algo así. Cualquier oración bien formada va a tener tipo S de sentencia. Es el tipo que estamos más buscando. Que no es igual al tipo 1. El tipo 1, digamos que está ahí para hacer el neutro de la multiplicación, y digamos que es el tipo que tendría la secuencia vacía de palabras. O sea, el objetivo al final es identificar el tipo de cada parte para que al final toda la expresión me quede menor o igual que ese. Exactamente. Ok. Y, y decir en dónde quedó formada o no. Y como que, ¿qué puedo esperar de esa expresión gramaticalmente? ¿Cómo la puedo seguir componiendo? Entonces aquí tenemos expresiones un poco más complicadas. Entonces, por ejemplo, el verbo have está esperando un participio a la derecha y pues un sujeto a la izquierda. Este verbo been también está esperando, pero un objeto, un verbo digamos que en este gerundio, y aquí este verbo está esperando el objeto. Entonces la idea es que este tipo largo lo puedo reducir a un tipo en el que ya solamente aquí hay ese uno y el resto, y al final de todas las reducciones obtengo un tipo que es únicamente eso.
y estas reducciones, digamos que me dicen cómo le estoy aportando sentido a mi oración. En últimas, las reducciones las puedo poner justo como el árbol de gramática, lo que nos da el parser. Johan, discúlpame, te interrumpo. Creo que hay alguien intentando entrar. ¿Puedes darle entrada, por favor? Y quedan unos 5 minuticos. Entonces, ¿quieres Yo igual usar creo una parte que, de eso o hacemos una pausa en este instante? yo creo que podemos hacer, si hay alguna pregunta sobre esta idea de usar pregrupos como formalización de la gramática, o esta idea de taguear y sacar el significado. Digamos que esto lo que resume es la sintaxis, la manera en que yo compongo. Pero, O sea, no sé si estoy entendiendo mal. O sea, lo que estoy viendo ahí es cada verbo tiene asociado como lo que se espera que entre y o sea, como lo que viene atrás y lo que viene adelante, ¿no es eso? O sea, porque yo estoy viendo que en cada uno de los verbos está como, sí, sí, como la información de qué es lo que debería ir antes, lo que debería ir atrás, y una frase bien formada es una que justamente cumple eso. ¿Es lo que quiere decir o no? sí. Pregunta para ver si están siguiendo. ¿Cuál sería el tipo de un adjetivo? ¿Qué tipo le asignarían a un adjetivo? Yo creo que Pedro sabe porque Pedro está levantando la mano. Ya la bajé. Ah, bueno, mirando acá los tipos, sí. Hola, Una pregunta, cuando se hola. refiere al tipo, ¿es como la fórmula o como, es que todavía no entiendo muy bien, el tipo es como qué tipo de fórmula o el tipo se refiere específicamente a, porque, o sea, yo pienso en el adjetivo, no sé, cuando uno habla de un adjetivo, siempre hay como asociado un sustantivo, ¿no? O sea, como la casa amarilla. Entonces, si yo tengo el adjetivo, yo espero antes como un sustantivo. Entonces, no sé, me imagino que que el tipo debe ser como una multiplicación de dos cosas, donde el primero dice que antes viene un sustantivo o algo por el estilo, o no, o nada que ver. Pero también Bien, depende del idioma. el verbo ser podría ir antes también, ¿no? Como la casa es grande. Ajá. Debería estar. El verbo tiene, el verbo ser tiene este tipo de ser transitivo, de espera un objeto a la izquierda y un sujeto a la derecha, un sujeto a la izquierda, un objeto a la derecha. El sustantivo, el adjetivo depende, es si esto está en español o en inglés. En español nosotros ponemos los adjetivos antes de los sustantivos. Eso significa que el adjetivo lo que hace es espera un sustantivo a la derecha y produce un sustantivo. Es el tipo de un adjetivo, es algo así como n-1 en español. En inglés, el tipo de un adjetivo es n, para ser más específico voy a poner este es nr. En inglés el tipo de un adjetivo es nln. La idea es que si yo tengo un adjetivo y le pongo un sustantivo a la derecha, a la izquierda en inglés, estos dos los voy a simplificar y a la final voy a tener un solo sustantivo. A eso es lo que nos referimos con tener reducciones. No sé si ya está más clara la idea de cuál es esta Un poquito. Y una gramática. pregunta, ¿esta
ahora que lo menciona, estas ideas, digamos, como de sintaxis, ¿son válidas para cualquier idioma o digamos La- que la- digamos, es específico, no sé, para lenguas que tienen tal tipo de estructura? que es una muy buena pregunta. Esto esta formalización como pregrupo es parte de una formalización más grande que llaman como gramáticas sin contexto, que hacen parte, o gramáticas libres de contexto, que son útiles para cualquier idioma, como conceptualmente, solamente que cada idioma va a tener unas reglas distintas y unos, digamos que unos generadores distintos. Inclusive usted puede tener distintos grados de sofisticación sobre el idioma que quiere estudiar. Una manera muy burda de entender el idioma inglés o algo así es usar únicamente dos tipos, el de sustantivo y el de sentencia y el de oración. Y asignarle a todo únicamente en términos de esos dos tipos. Entonces depende de qué tan sofisticado quiere que sea su modelo. Voy a dejarlo por aquí para hacer la pausa. Excelente. Gracias. No está perfecto. Está perfecto porque ya íbamos cerrando esto de los modelos composicionales. Decía que en cada lenguaje, inclusive en cada nivel de sofisticación de nuestro modelo del lenguaje, podemos adecuarlo en términos de los generadores y las relaciones que usamos para los tipos. Pedro tenía una pregunta. Vale, gracias. No, pues en parte tenía que ver con lo que Campo había dicho. Entonces sí, porque tenía aquí como la duda. Entonces, pues bueno, usted decía que entonces uno puede modificar acá este modelo dependiendo de, por ejemplo, si un idioma necesita conjugar en cada uno de los, eh, Sí, de los pronombres, ¿cierto? sí, y de hecho Pensando, digamos, en el conozco español. que hay artículos, digamos, de LAMBEC y colaboradores eh, con miras a mirar cómo formalizar cada uno de los idiomas. Entonces, digamos que está un poco, pues la base es en inglés, pero he visto hasta turco y persa, por poner algo que ya sea un poco menos común que las lenguas romances. Sí, digo, Ay, ¿sí? vale, gracias. Sí, con respecto a lo que decía Julián ahorita, de que el adjetivo puede tener no solamente un sustantivo detrás a la izquierda, sino también el verbo ser o estar. Entonces, el adjetivo, por ejemplo, se puede decir que tiene dos tipos Eh, o más. la idea es un poco cómo vas creciendo del, como tu forma, tu, la estructura que le vas a poner a la oración, ¿sí? Porque igual no es indispensable recibir el verbo a la izquierda. La casa amarilla pues igual sigue siendo una expresión muy clara y es una expresión que tiene el tipo sustantivo. En vez, amarilla debería tener el tipo tomar el sustantivo a la derecha y producir un nuevo sustantivo. Perdón, que me está preguntando acá. Súper. Bien. Un poco de esto es lo que quería hablar. Hay varios modelos composicionales. Cómo lo formo, digamos que esto hace parte
un programa de lingüística que tiene 80 años y en el que digamos que Chomsky es un personaje central. Y este modelo de los pregrupos lo presento porque es muy afín, digamos, matemáticamente a lo que quiero mirar después, a la manera de integrar. Pero teóricamente todo esto es un trabajo, pero es un trabajo que casi que no se ha colado dentro de esta nueva ola de los últimos 15, 20 años del aprendizaje automático y el procesamiento de texto, porque sigue siendo muy simbólico. Como que, ok, yo sé que el significado, cómo compongo el significado, pero ¿cuál es el significado de los átomos? ¿Cómo, ok, voy a coger los diccionarios y multiplicar los diccionarios y obtener el significado total? Eso es más o menos lo que uno imagina que el cerebro humano hace. ¿Sí? Busca en algún lado su diccionario de qué es amarillo, su diccionario de qué es casa, y con eso forma el significado de casa amarillo. Pero bueno, ¿de dónde podemos arrancar? Y pues, podemos arrancar de algo que sí han usado los lingüistas desde el 62. Y para mí es muy chévere, esto lo encontré en un artículo introductorio sobre esto, no es idea original mía, es que es un lema de Yoneda. Usted conocer algo a partir de las relaciones con su entorno. Entonces, lo que quiere saber es qué significa una palabra. Entonces, mire las palabras que están a su alrededor, a partir de su compañía. Del lema de Yoneda solamente voy a decir que es como todo lo que uno tiene que aprender o recordar de un curso de teoría de categorías. Si no aprendió nada más, ya eso fue más que suficiente. Si recuerda qué dice, ya como que de hecho tiene que recordar como todas las técnicas y definiciones básicas. Pero conceptualmente es esta idea de no mire para adentro, no le busque un significado último a algo sencillo descomponiéndolo, sino mire a su alrededor. Y hagamos esto con las palabras. Es, es algo que se ha usado mucho en estos últimos años con las representaciones vectoriales. Yo creo que dos son muy famosas como técnicas, como algoritmos, y son el algoritmo Word2Vec y el algoritmo Globe. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que cada palabra le vamos a asignar un vector en R de alguna dimensión, 50, 100, 500, alguna cosa, que de alguna manera capture su significado. ¿Qué es lo que hacemos? Es que miramos una ventana de coocurrencia. Déjenme decir algo así como una casa amarilla. Si yo me fijo en la palabra casa, lo que voy a contar es que la palabra una apareció una vez y la palabra amarilla apareció una vez. Pero si, por ejemplo, apareció aquí compra casa en Bogotá, entonces puedo decir, ok, pero pues comprar también apareció otra vez y en Bogotá apareció otra vez. Y así busco en todo un corpus, en todo un mundo de texto, cuál es el conteo de palabras que aparecen alrededor de mi palabra. Esa ventana en la que las palabras aparecen juntas. Y eso es un vector. Usualmente eso es un vector de un tamaño del lenguaje que encuentró en su corpus. Y alguna cosa usted hace para simplificarlo, como lematizar o normalizar o etcétera. Algo de eso. Pero pues de todas maneras le queda un vector súper grande.
usted tiene, digamos, dos opciones. Usar una factorización matricial para reducir la dimensión de ese vector, y eso es lo que hace este método de Global Vectors. O usar como una capa escondida de una red que le predice los vectores que están a su alrededor y quedarse con esos numeritos, con esta de la capa escondida, es lo que hace el algoritmo de Word2Vec. No quería insistir mucho en esto porque estaba pensando esta charla como para gente muy metida en el NLP, y eso digamos que es muy pan de cada día cuando se hace, eh, digamos que un análisis digamos, de sentimiento, un análisis de entender el contexto, etcétera. Pero, ¿por qué son útiles? No sé si para todos sea más o menos común esta idea de tener una representación vectorial de una palabra. Voy a decir dos cosas que hacen que estas representaciones sean útiles, o dos tareas que puedo usar. Una es la de buscar palabras parecidas. Entonces digo que si yo tengo mi conteo de palabras, si tiene las mismas, más o menos las mismas palabras alrededor, pues debe ser una palabra que signifique algo que tiene que ver. Y esa proximidad lo que puedo hacer es usar el producto interno, es decir, crearme una distancia coseno y le mando un diccionario, digamos, o unos sinónimos a partir de las otras palabras que están a menor distancia coseno. Y de nuevo, esto es de lo más útil para hacer búsquedas, para hacer recomendaciones. Pero ahí tienen otra cosa, estas representaciones vectoriales, y es que uno más o menos imagina que hay esos punteos tienen una estructura. Si yo, por ejemplo, sumo, estoy buscando como las ocurrencias en común, y si resto, estoy como buscando las ocurrencias de uno, pero que no tienen el otro. Y entonces aquí está esta tarea de buscar analogías usando esta representación. Y entonces, que hombre menos mujer más rey, más reina es rey. O más o menos son las palabras que quedan cerca. Y de nuevo, eso conceptualmente es sorprendente, pero funciona muy bien. Para tareas de analogía, para tareas de búsqueda, eh, information retrieval, etcétera. Buscar responder preguntas específicas. ¿Cuáles digamos que son sus ventajas? Aquí hay algo muy importante y es que esto es no supervisado, es decir, que nadie nos tuvo que decir esta palabra significa esto, nadie tuvo que ponerle labels a nada. Yo tomo el texto y esto digamos que aprende solo, y entonces la cantidad de trabajo humano que se necesita para hacerlo o entrenarlo es muy poca, casi que todo es trabajo del computador. Pero también tiene una ventaja, y es que digamos que yo puedo tomar un modelo ya entrenado y usarlo en otra situación completamente distinta y más o menos funciona. No necesito volver a entrenar en Word2Vec en cada corpus que use. De hecho, pues, es relativamente útil descargar algo ya entrenado con un corpus súper grande, digamos Wikipedia o alguna cosa por el estilo, y utilizarlo directamente, y ya, usted lo conecta y funciona, lo que llaman plug and play en el hardware. Y también usted puede tomar algo ya entrenado y añadirle más y volver a entrenar y lo escala. Puede, digamos que tomar corpus separados y volver y unirlo. Y sobre todo, pues, que esto dependiente absolutamente nada del idioma que está usando o etcétera. Es súper bueno, por ejemplo, para descubrir
palabras ocultas dentro de ficción o más o menos saber qué es el significado de Sméagol dentro de, o dentro de Harry Potter o etcétera. Que si yo tengo un texto muy largo o de ficción, usualmente hay muchos términos nuevos que son típicos de ese texto y es relativamente bueno identificando. ¿Listo? Dígame. ¿Qué significa Sméagol? ¿Es un ejemplo real o...? Smoggle es esto que llaman como sangre sucia en español, que es alguien que, Mogul es alguien que es mitad hijo de brujo y hijo de persona, de humano normal, algo así. O sea, si usted suma esas palabras en esta representación vectorial, le Ah, queda cerca a Sméagol después de entrenar con el corpus de... ajá, Ok. exactamente, ese tipo de cosas aparece. Ok, pero, ok, en estos modelos estadísticos, ¿qué hacemos? O digamos, ¿qué es lo que se hace cuando se busca entender más allá de una palabra? Usualmente lo que se usa como modelo es la bolsa de palabras. Un texto, voy a olvidarme completamente de su sintaxis, etcétera, y decir que simplemente está hecho de esas palabras como un conjunto, como un conteo. Ese, ese método de bolsa de palabras pues, igual es súper útil en tareas como análisis de sentimiento o modelamiento de tópicos, inclusive en algoritmos de búsqueda. Usar una bolsa de palabras funciona, le da a uno muy buenos resultados. Y otro método que va más allá de usar una palabra es como usar estas redes entrenadas para transformar y generar. ¿Cuál es, digamos, que su, su principal desventaja? Que esto sí no es que sea técnicamente súper avanzado, es que para que haga algo se necesita que sea computacionalmente monstruoso. Es algo como el traductor de Google o el traductor de DeepL. Tienen un modelo, algo así como un par de redes neuronales haciendo secuencia a secuencia, alguna cosa así. Pero no es muy sofisticado, no tiene ningún entendimiento interno, solamente trata de predecir cuál sería la siguiente palabra dado que observé esta palabra. Lo que tiene es un corpus de entrenamiento monstruoso y una cantidad de parámetros monstruosos que hacen que sea bien difícil. Y el ejemplo más grande y monstruoso de eso es el GTP3, que salió hace como medio año y que tú le das como 2 o 3 oraciones y él te completa hasta un ensayo. Bien, ¿qué tiene esto también en común? Que estos transformadores aprenden la sintaxis, pero únicamente por uso, no porque tengan ningún conocimiento de cómo es la sintaxis. Y pues las bolsas de palabras directamente le ignoran. ¿Qué, ¿De qué quería realmente hablar hoy? Es de modelos que sean ambas cosas. Que digamos que traten de ser estadísticos en las palabras, pero composicionales en las oraciones. Que traten de pegar esos dos mundos para poder usar aquellas cosas súper exitosas como tener una medida de proximidad entre oraciones y tener una estructura entre oraciones. Como que si a esta oración le cambio este verbo, le cambia el significado así. Si cambio este sujeto y tener que esto en medidas, digamos que cuantitativas.
Hacer un vector que represente una oración, pero que no sea como en base a la frecuencia de la oración o en base simplemente su estructura nula, sino que sea realmente teniendo en cuenta lo que dice. Y eso pues va a ser muy útil. Por ejemplo, que en bolsa de palabras es usual que uno se quede sin las articulaciones, sin las palabras conectivas, inclusive que al lematizar o etcétera, le robe toda la todas las terminaciones y inicios a ciertas palabras. Eh, es- Queda como un rumor general, pero no una idea de significado. Y un poco esta idea de componerlo, pues busca emular lo que se hace en, en el cerebro de uno. Entonces, voy a hablar de dos maneras muy simples de hacer eso. No Qué sé pena, si, una pregunta. dígame. En la cosa anterior, si no entendí mal, estaba mirando como palabras alrededor, ¿cierto? Sí, el, Que obviamente eso dependerá, pero digamos, en casos concretos, como qué radio tendría, o sea, me explico, como cuántas palabras alrededor miraría. eh, eso depende de tu cuerpo, pero es usual entrenarlo con 5 palabras, una ventana de 5 palabras. Tu palabra es la tercera, entonces miras 2 para adelante y 2 para atrás. Dos para adelante, dos para atrás. Ah, Ujú. O inclusive lo que hacen a veces si quieres ponerlo más largo es ponderarlo piensa como una función gaussiana alrededor o sí, algo así. sí, Y digamos, entonces la eso palabra que es, está pegada vale 1, pero la palabra que está un poquito más lejos ya, no la sumo subió completa, sino eso. por 0.05 y así. Sí, eso es, yo hace poco, pues, no tiene como nada, realmente no tiene nada que ver, pero pues, con relación a, pues, como que pequeño es eso, yo vi una vez, yo recientemente una cosa que necesitaba como 5 segundos de una persona hablando para poder hacer cualquier frase de esa persona. 5 segundos es muy poquito. Pero usualmente en es algo así como un generador o algo así, que está entrenado en, oye los 5 segundos tuyos, pero tiene todos los discursos de Internet, Ah, de los videos de YouTube memorizados de alguna manera, o pues internalizados en sus parámetros, que es lo que resulta sí. al final. Bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer esta composición de una manera muy sencilla? Algo que se ha usado es usar estas interacciones componente a componente. Entonces yo les hablaba, pues en estos Word to Ver la suma tiene sentido, la resta tiene sentido, la multiplicación componente a componente tiene sentido, porque me habla de la intersección. Si piensas en los vectores de conteo, la mayoría de estos vectores tienen 0 en las palabras que nunca estuvieron en las ventanas de una palabra. Y cuando las multiplicas, pues lo que vas a tener es las palabras que estuvieron en ambas. Y eso es bueno, para realmente eh, te ayuda sobre todo a descalificar, a sacar cosas. Si haces la suma, pues más o menos estás haciendo la unión. Y para algunas tareas es suficiente. Otra opción es poner la representación de cada una de tus palabras, de las palabras de la oración dentro de una red neuronal, poner esas capas intermedias como función de composición y entrenarlo en base a un objetivo. ¿Cuál es el problema aquí? Y es que esto es supervisado y entonces tú tienes que tener un corpus marcado, algo que te diga si estás cumpliendo o no el objetivo. ¿Para qué se usa mucho y funciona bien? Para responder preguntas de selección múltiple, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, de nuevo la idea es como, sí, esto
va a aprender algo de la sintaxis dentro de la función de composición que usa, pero es muy restringido y es muy poco, pierde totalmente esta ventaja del plug and play, de que tú puedes tomar lo que entrenaste en un lado y usarlo en otro. Como que se vuelve muy dependiente del contexto y de los objetivos que le pusiste. ¿Cuál es la aproximación teórica de la que quería hablarles? Es de una idea también muy vieja en teoría de categorías, y es que la semántica del otorgar significado tiene que ser puntorial, tiene que pegar bien. Esa es toda la idea de un funtor. Un funtor es algo que preserva bien las relaciones entre estructuras, entre objetos. Entonces, tenemos por un lado la sintaxis, y es que yo puedo taguear y hacer el parsing, analizar la estructura de una oración. Y entonces, aquí yo tengo, por decirlo así, estas dos operaciones básicas dentro de la sintaxis. Concatenar una expresión, formar una expresión más larga, pero que a la vez lo que hace es concatena los tipos gramaticales. Y tomar una expresión y reducirle el tipo, pasar de un tipo a un tipo que está ordenado como mayor o igual. Bien, entonces piensa que eso lo hacen, las expresiones atómicas son las palabras. Y pues cada oración la obtengo así. Quiero saber el significado de una oración. Cojo las palabras, las concateno, miro ese tipo concatenado, pero lo reduzco hasta que me quede el tipo oración. ¿Listo? En el lado de la semántica, ¿qué va a ser mis valores de significado? Son vectores dentro de un espacio vectorial. Y ellos tienen dos operaciones que pues, son más o menos naturales. Y una es como, si yo quiero pensar en un estado compuesto, pues hago el producto tensorial. Y si yo quiero bajar o moverme de un espacio al otro, lo que tengo que hacer es una transformación lineal. Y entonces, la idea básica de esta semántica es, oye, ponga esto, la representación vectorial como un funtor. No solamente así lo que va a hacer es pegar las representaciones que obtuvo. Voy a ir un poquito más paso a paso. ¿Bien? Pues, por un lado, lo que empiezo es que yo tengo mi oración y lo que voy a hacer es que a cada palabra la tagueo, le asigno un tipo gramatical. Eso es únicamente sintáctico, esto está pasando en el mundo de los pregrupos. ¿Listo? Pues, digamos que los tipos gramaticales teníamos como unos generadores, unos tipos básicos. Pues a cada tipo de básico le asigno un espacio vectorial. Es decir, le elijo la dimensión en la que quiero esa representación para cada tipo básico. Entonces, quiero que los sustantivos tengan dimensión 500 y las oraciones tengan dimensión 3. Luego, esos son parámetros y hay que decidir como jugando, irlos ensayando para ver qué es lo que mejor funciona. ¿Listo? Entonces, para cada palabra le hallo su vector dentro del espacio vectorial que le corresponde. Entonces, si es un sustantivo, hallo su vector dentro del espacio de los sustantivos. Si es un adjetivo, por ejemplo, que decíamos que era sustantivo a la izquierda por sustantivo,
le hallo su vector dentro del espacio del sustantivo a la izquierda, tensor sustantivo. Pero si piensan un poquitico esto de que los tensores se vuelven realmente funciones, eso es una función de los sustantivos en los sustantivos. No sé si me explico mejor. El vector que le asigno a amarillo eso tiene que estar en el espacio que puse en los sustantivos, tensor con el espacio de los sustantivos. Pero esto es más o menos equivalente a las transformaciones lineales de los sustantivos en los sustantivos. Entonces lo que yo estoy pensando es si el amarillo es algo que toma un sustantivo y me lo transforma en un sustantivo. Y a eso pues le voy a asignar un vector que pues si esto era dimensión 500, si esto es dimensión 500, si esto es dimensión la multiplicación. Digamos que ese es el principal problema, digamos, de implementación. Pedro. Johan, ahorita me surgió una pregunta. Por ejemplo, qué sé yo, pensando en inglés, que una misma palabra, digamos, digamos el verbo leer, ¿de acuerdo? To read, usted sabe que la misma palabra también es el pasado, solo que se lee diferente, ¿sí? Read y es el mismo participio pasado, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, ¿de qué manera se puede saber de qué tipo gramatical estamos hablando si, digamos que sintácticamente hablando es la misma palabra? Sí, digamos que eso es algo importante y ahora los taggers, los que etiquetan, no son simplemente como un diccionario, como palabra read, tipo verbo en participio, sino que realmente están entrenados para, la palabra read dentro de esta palabra, dentro de esta oración, sí ocupa esta parte. Entonces, eso es, eso es importante. Y digamos que en el lenguaje natural hay mucha polisemia, que palabras que tienen varios significados y mucha ambigüedad, como posibles maneras distintas de agrupar de parsear, analizar una misma oración. Una pregunta, ¿cómo es que funciona el tagger? Pues eso, ¿hay como alguna forma fácil de decirlo o simplemente es la magia negra de Machine Learning? En este momento los más famosos son muy magia negra de Machine Learning. Es que la gente se sentó como 15 años a construir un tribank, un repositorio en el que están las oraciones y su descomposición casi que hecho a mano, y se entrenaron algoritmos para predecir ese tribank. Y así hace el tagger. Entonces eso es como usar pues una porción de algo que ya está entrenado. O sea, Exactamente. sí. Esto ya está entrenado, el parsing y eso hasta como les decía, en NLT distintas para usarlas. Y depende un poco de cuál es digamos que el pregrupo que usted va a usar, el tagger que más le conviene. Sin embargo, en términos de implementación, un segundito que hay, digamos que de este año y el año pasado hay como librerías para tratar de integrar esas cosas. Pues bien, una vez que usted representa cada palabra un poco,
Entonces usted tiene que elegir o poner la reducción que se usó para la frase. Entonces, volvamos por acá. Si yo tenía esta frase, yo estoy reduciéndola, cogiendo que este sustantivo también es un sujeto, y entonces este sujeto con el que espera del verbo se reduce. Eso de ahí se convierte en un mapa de evaluación entre el espacio que va con pi3 y el espacio que va con pi3 dual. Esto de acá también se convierte en otro mapa de evaluación. Pues una vez elegí esa manera esa reducción, yo la mando y puntorialmente en un morfismo, en una transformación lineal. Usar las evaluaciones en los links que puse. Y lo que hago es, pues, aplico esa transformación lineal al tensor de todas las palabras, de todas las representaciones vectoriales de todas las palabras. ¿Listo? Eso es súper mecánico, pero pues también, digamos que no se había implementado tanto porque programarlo es un poco complicado, etcétera. Que puede ser todo un lío. Pregunta aquí. Pregunta logística, Johan. Qué pena otra vez. Nos quedan desafortunadamente muy poquitos minutos. Entonces, no sé si quisieras que paráramos, que continuáramos en 15 charlando de lo mismo o si quieres concluir de alguna manera, te lo dejo a ti. O a que, Vale. que hay preguntas, como tú lo manejes, nos quedan 2 minutos y nos sacan. Entonces, perfecto. Nada, tenía una diapositiva más y ya. ¿Qué limitaciones tiene esto? La implementación. Sin embargo, la buena noticia, el año pasado sacaron una librería en Python implementando esto, se llama DiscoPy. Pues más o menos ya está. Es la evaluación. Es súper difícil evaluar si el significado que estoy teniendo de una oración es bueno o no. ¿Es bueno para qué? ¿Cómo evalúo si dos oraciones son similares o no? Necesitaría como un gold estándar, alguien que los evaluara la similaridad de las oraciones. Y digamos que esos repositorios, hay como un esfuerzo de Google de hace como 3 años por construir algo, pero está todavía muy en esto. Y la otra limitación es que para comprender qué pasa con estos significados hay como que meterse un poquito adentro de qué es lo que pasa con estas estructuras que aparecen ahí, como vía este funtor. Entonces ahí terminan jugando un lugar a cosas como álgebras de Frobenius o biálgebras, etcétera. Y es súper interesante, por ejemplo, cómo usan álgebras de Frobenius para los cuantificadores y determinar hasta dónde va el scope de un cuantificador, etcétera. Pero pues, digamos que el acceso que se puede tener a eso requiere pues un montón de estudio. Algo que, pues, no sé, es difícil para llevarlo a un público más amplio. Entonces, no más. Digamos que esto arrancó en 2008 y el artículo es de 2010 de Keke y hay varios colaboradores. E inclusive, pues, esto arrancó en Oxford, en Inglaterra, y lleva como 2 o 3 años que fundaron como una empresa que se llama Quantum Technology en Oxford y casi que están dedicados 100% a esto. ¿Por qué el quantum? Porque, no sé, yo